Buenos días, señores. 20 de mayo de 2026. Una fecha que por demás resulta muy importante para los cubanos y que además el castrismo, como siempre he dicho, se ha encargado de borrar de nuestra historia y de restarle importancia para así dársela al 1 de enero de 1959 como el castrismo proclama el día de la independencia de Cuba y la derrota a Batista. Ninguna de las dos fechas evidentemente son correctas porque Cuba nace como república el 20 de mayo de 1902, un día como hoy, y que por cierto voy a hacer un acápite. Aquí en Canadá hay una muchacha que tiene muchos seguidores, cubana, y que es fiel luchadora por la libertad de Cuba, por la tuya, pero que ayer la oí y tuvo un error, dijo en 1906, yo no voy a mencionar su nombre, solamente hacer esta aclaración porque denota el borrado de memoria que ha hecho el castrismo en contra de nosotros. Así que es un error aceptable que puede tener cualquiera porque, vuelvo y repito, disculpen, el castrismo se ha empeñado fervientemente en hacer que esa fecha crezca de importancia para nosotros. Y volviendo al tema de la historia, ¿no? Para decir un poco cómo pasó esto, porque usualmente no tenemos muchas referencias, pues yo recuerdo que lo que da el traste, a pesar de la decadencia del Imperio Español, que no quería separarse, dejar a Cuba, pero tiene una cadencia evidentemente total, pues el 2 de julio de 1898, pues la batalla naval de Santiago de Cuba, dirigida o regida de la parte española por el almirante Cervera, un militar de mucho conocimiento, y que cometió la tontería que nadie se ha podido explicar a día de hoy de la estrecha bahía de Santiago de Cuba, pues salir con los barcos uno a uno que fueron aniquilados uno a uno por los acorazados norteamericanos, que por cierto, el que ha ido a Santiago de Cuba había gestos, no sé si quedan, de la Armada Española. Y por supuesto eso da al traste con el asedio que comienza el 3 de julio a Santiago de Cuba, que se extiende hasta el 16 cuando las fuerzas españolas capitulan. Y comienza a partir de ahí la ocupación, la primera ocupación para distinguirla, americana del 98 a 1898 a 1902, cuando don Tomás Estrada Palma resultó el primer presidente de Cuba. Primer presidente elegido democráticamente en Cuba, y que fue hasta 1906, cuando por problemas de corrupción para mantener el poder, vuelvo y repito, don Tomás Estrada Palma, además de general, fue el cuarto presidente de la República en armas y amigo personal de José Martí, borrado por el castrismo también. Comienza la segunda ocupación militar del 6 al 9, y otro general cubano, Mambí, como también es borrado la historia, ocupa el poder José Miguel Gómez, así hasta el 33, que fueron gobiernos de Mambí. Pero yo no quería hablar de eso, no es la intención, pero sí refrescar por lo que le pasó a la chica, que vuelvo y repito, es un error que creo que cada persona debe perdonar, porque toda persona en Cuba ha sido influenciado por mala historia o mal conocimiento de la historia, porque ese es el sentido que le ha dado el castrismo. Una vez que borras las historias, puedes incluir una nueva historia en la que los protagonistas, como Fidel Castro, son héroes, y borrar de la historia personajes macabros como Ángel Castro, padre de Fidel Castro, que se habla solamente de él, de la batalla de Santiago de Cuba o de la cédula de Santiago de Cuba, porque no estaba, pero no se habla que era la mano derecha de Valeriano Weyler en la reconcentración. Y sabemos que la reconcentración de Weyler y el castrismo, propiamente dicho, son los momentos más tristes, más oscuros de la historia cubana. Pero tampoco voy a hablar de eso hoy. Entonces les decía, no tengo referencia de lo que está pasando, de las noticias que van a ver hoy 20 de mayo, que las espero. Probablemente estoy desactualizado porque
acabo de sentarme frente al teléfono, un poquito ocupado, y bueno, no he hecho muchas o casi ninguna búsqueda. Probablemente hayan sido anunciadas cosas. Lo que sí puedo decir es que se han incrementado protestas en Cuba que evidentemente, progresivamente van a llegar a dar a un traste total, a un colapso total del castrismo, porque es que ese país no aguanta más. Sencillamente no aguanta más. Y tenemos ahora una luz, lejana o no, yo quiero creer que no es lejana, que se llama gobierno de Estados Unidos. Como primera vez en Cuba no ha habido. Y si usted empieza a tomar buchitos de todo lo que se dice, Donald Trump, hay muchos países en el mundo, pero sin embargo el nombre de Cuba siempre hace eco y siempre los periodistas preguntan. Los periodistas preguntan porque hay algo sobre la mesa, porque el periodista no pregunta, no están preguntándole por Nigeria, voy a decir algo, ¿no? Un país. Le preguntan sobre Cuba. Se recalca mucho esa amenaza que representa, real e incluso superior a la que se dice que representa la dictadura cubana en la puerta trasera de los Estados Unidos. Porque, vuelvo y repito, hay un libro que se llama Misiones en Conflictos, en la que, procastrista, el que la escribió, un italiano, disculpen, caramba, me troqué, procastrista, pero que sin querer comete el error de, entre líneas, demostrar que sí, donde más claro lo he visto con documentos, como el eliminar a Castro, a Che Guevara, disculpen, era un plan de Castro, como había pasado con Camilo, y además se hace referencia a esa carta que yo jamás había oído hablar de ella, que después me dijeron que estaba en Virán y después me dijeron que la habían quitado, en la que en 1955-56 Fidel Castro, debe haber sido en el 56 por una cuestión de la amnistía, le escribe a Celia y le dice que una vez liberada Cuba, y esta parte es textual, comenzará su única y verdadera lucha contra los Estados Unidos de Norteamérica. Eso fue escrito años antes de que Batista abandonara el poder. Castro no triunfa, Batista abandona el poder. Entonces, y por supuesto ocupa el poder en el 1 de enero del 59, pero no fue el único grupo. Lo que pasa es que él eliminó todos los otros grupos tildándolos de bandidos. Lo propio de la izquierda. Todo el que no opina igual que tú es bandido, es un odiador o es cualquier cosa, pero es un enemigo que es listo eliminar. Y si no, miren la izquierda, como ha justificado los atentados contra Donald Trump. Si no piensas como yo, si no traes en agenda, pues eres una persona que no meritas vivir. Te voy a deshumanizar. Eso es la izquierda. Por eso yo no puedo elegir. Mañana la mujer más linda del mundo está frente a mí y es de izquierda, pues sencillamente no la aceptaría por el simple hecho de que si eres de izquierda, pues ya algo anda mal. Porque las agendas que promueven la izquierda va contra todo el mundo. Así que no puedo comprender una persona que apoya una agenda que al final tiene un efecto boomerang contra él mismo. Pero tampoco voy a hablar de eso. Con un machine hablando. Pues entonces, como les decía, me perdí. Pues estaba hablando de Ángel Castro, discúlpenme, estaba hablando de Ángel Castro, que fue la mano derecha de Wheeler, y que además odiaba a los cubanos y retornó a España en el 98 y pues después regresó a Cuba. Como los Castro, los hermanos Castro, también odiaron a Cuba. Y recuperando el hilo de lo que estaba hablando, pues los periodistas hacen muchas, disculpen por eso me fui completo, los periodistas hacen preguntas porque se filtra mucha información que evidentemente no sale y se está preparando, se ha hablado de la inteligencia cubana, la base es China,
caballero que no ha tenido visualizaciones, el video que hice sobre Mario Díaz Balart, que yo creo que es uno de los más importantes, retratos las preguntas, porque esas preguntas te llevan a preparar el campo para un posible, contra posibles acciones. Yo digo que contra acciones, no posibles, pero no lo puedo asegurar, contra la dictadura castrista. No contra Cuba, sino con esa cúpula que domina y extermina a cubanos y lo ha hecho durante generaciones. Y entonces, que ahora suene tanto lo de los drones, 300 drones no van a hacerle absolutamente nada a Estados Unidos, además de lo que ya es, además de justificar las pretensiones de un adversario, el peor, vuelvo y repito, el peor adversario es el castrismo de los Estados Unidos, porque su empeño es destruir los Estados Unidos, además de demostrar que esos drones fueron comprados con la intención de atacar territorio norteamericano o bases norteamericanas. Bueno, eso ya planta la semilla y hoy espero, a lo mejor se ha anunciado, la orden de Castro de atacar en espacio internacional aeronaves norteamericanas en las que perdieron vida 4 personas, entre ellos 3 ciudadanos norteamericanos. Eso es muy importante porque ya todo está sobre la mesa. La opinión pública conoce el daño que no solo está haciendo, sino que pretende hacer el régimen cubano contra Estados Unidos. Eso es atacar directamente ciudades, como yo también lo he comentado. Cuando era militar nos preparaban porque había que hacer una guerra en contra de Estados Unidos, una posible guerra, como los argelinos hicieron contra Francia, llámese atentados contra población civil, para así que la población civil se rebele y estalle contra la guerra. Algo así como lo que pasó, vuelvo y repito, en Francia, pero como también pasó en la guerra de Vietnam, que supuestamente los norteamericanos perdieron, pero no fue así. Por cada vida norteamericana que se perdió, se perdieron 5 guerreros o luchadores vietnamitas, que además está bueno reconocer su valor. Bueno, entonces, si ya está todo sobre la mesa, ya se ha demostrado fehacientemente el nivel de amenaza que se debe tener contra esa dictadura, por posibles acciones militares armadas contra los Estados Unidos, y además lo que esa dictadura le hace a su propio pueblo cuando los militares se enriquecen, que tienen el dinero. Y entonces vemos lo que pasó hace algunos días, la semana pasada. Está caliente todavía la visita del jefe, el director de la CIA a Cuba, la agencia de inteligencia internacional más importante del mundo, porque no sé si lo saben, la CIA no puede actuar directamente sobre el territorio norteamericano por ley. Entonces, si unimos todo eso, metemos en la batidora, nos sale un caldo que se llama eliminar la amenaza que Cuba representa. Y cuando digo Cuba me refiero a la dictadura cubana, porque esa amenaza es más contra el pueblo cubano que contra los propios Estados Unidos, porque las víctimas que se han contado durante décadas de la parte de los cubanos, si cuentas lo que se han perdido saliendo de Cuba en las guerras castristas, donde las personas iban obligadas, además de las víctimas directas del castrismo, pues los números no los tengo. Castrismo al fin, pero evidentemente pasan de 125.000 con lo básico, con las ejecuciones, con las desapariciones, con las propias batallas que Castro organizaba para justificar, o sea, quitarle la vida a los maestros para justificar esas acciones contra los bandidos, así como los muertos, las personas que han perdido la vida en el estrecho de la Florida. Pues eso nos da un mínimo más de 125.000, o sea que es un número grande, que la izquierda no reconoce porque, como siempre he dicho, nos quieren de pobres. Ya yo no tengo cómo discutir con los dichosos socialistas de aquí de Quebec. Yo le digo, usted con lo que dice, no solo me ofende,
no solo defiende una dictadura, sino que mancilla la vida de más de 125.000 personas. Usted, para mí, como cubano, usted es una persona realmente ofensiva y con la cual a mí me es realmente desagradable hablar. Se ponen rojos, no esperan eso, pero yo creo que después de 67 años, la persona dice, coño, a veces no eres tolerante. Coño, ¿recuerdan el cuento del barco que se hundió y el tipo era muy creyente y finalmente terminó ahogándose? Y cuando subió al cielo le dijo a Dios, coño, pero si yo siempre he creído en ti, coño, pero yo te mandé la lancha 4 veces. Ya hay un momento que no puedes esperar. Entonces, humor aparte, todo está condicionado para que finalmente los cubanos seamos libres. Y hablando de libertad, caballero, en el último video hice aquí rápido, un poco a la ligera, sobre mi opinión de la visita del director de la CIA a Cuba. Vi que tuvo muchas visualizaciones y yo generalmente no te lo pido, pero por favor suscríbete al canal porque cada suscripción implica varias palabras sobre la lucha de la libertad de Cuba que van a llegar a otras personas. Y entonces, si difundimos esa palabra, esté yo en la verdad absoluta o realmente equivocado, lo más importante, y voy a tocar el tema de la chica, lo más importante no es que ella se haya equivocado. Como decía Aristóteles, cuando el sabio señala las estrellas, el necio mira el dedo. No puedes ver la equivocación. Lo que tienes que ver, por favor, es la intención de esa palabra que conlleva a la libertad de Cuba. Así que cualquier error que yo pueda cometer, que otra persona pueda cometer, no te fijes en eso, por favor. Fíjate en las acciones que esa dictadura hace contra ti, contra Cuba, contra el mundo, contra los tuyos, y que no son errores, son acciones bien coordinadas, bien pensadas y organizadas durante años. Así que nuestros errores contra esa lucha tienen que ser, por fin, perdonados, porque lo más importante es que Cuba finalmente sea libre y que podamos construir un país. Así que, como siempre digo, patria y vida, abajo el castrismo, y hoy, 20 de mayo, espero que al final del día haya buenas noticias a favor de nuestra ansiedad de libertad, que un día como hoy comenzó como república y que después perdimos. Abajo el castrismo y patria y vida.